Aquí he aprovechado el cartel de José que me ha hecho la portada de mi charla. Nada, decir que muchas gracias por venir, muchas gracias a la EZA, muchas gracias por esta iniciativa de Ecologistas en Acción, que es súper interesante. Y la verdad que os prometo que nunca he visto esta charla tan llena de gente. O sea que alguien en la EZA lo habrá visto, pero yo o sea que es un exitazo. Y como antes se ha mencionado a Abel Lacalle, y aquí él también ha ayudado a algunas campañas que se han hecho, pues quería que también agradecérselo y vamos a dar un aplauso, ¿no? Bueno, y ahora empiezo aquí a pegar. La verdad es que el nivel ha sido buenísimo, entonces yo voy a intentar estar al nivel. No me ha dado mucho tiempo a prepararme esto, pero iré un poco ligerito. Yo siempre soy muy pesado con lo de los depredadores. Los depredadores nos gustan a muchas personas porque son muy estéticamente muy bonitos, pero entonces yo siempre insisto, además de estéticamente, nos gustan mucho los insectos, a mucha de la gente que estamos aquí. Y bueno, es eso, ¿no? Las funciones de los depredadores juegan papeles muy importantes y la estética, pues a nosotros nos gusta, pues por ejemplo a mí las arañas, pues me parecen súper estéticas, ¿no? Pero tienen esas funciones, ¿no? Entonces, bueno, pues en la charla de Estefanía hemos visto ya lo que es el control biológico y lo sabéis, ¿no? Y es lo que llamamos, pues, en una cadena trófica, lo que es la cascada trófica, ¿no? Que si tienes un depredador que consume a los herbívoros o los amenaza, ¿no? Sencillamente los amenaza, aunque no se los consuma, si los herbívoros tienen hambre, no van a comer tanto a la planta y la planta va a poder crecer mejor, ¿no? Es la base del control biológico que conocemos que se hace aquí, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que hacen los depredadores, pero hacen más cosas, ¿no? Entonces, para entender lo que hacen los depredadores siempre hago este ejercicio con fauna de marina o de agua dulce, en que tenemos muchos peces, unos que se comen a otros, son diferentes especies. Bueno, entonces esta visión de cadena trófica, ¿no? Pero en realidad todos estos bichos tienen hijos que tienen que crecer hasta su tamaño. Entonces, cuando están en un ecosistema natural, lo que tenemos es que hay muchos tamaños y entonces no es solo que el grande se come al chico, sino que este se come a las crías de este se come a este, pero se come a este, y uno se come a las crías de otro. Y esto es lo que en la naturaleza pasa más frecuentemente. Y entonces esto lo que origina es una red trófica más compleja. No es una cadena, sino que es una red. Y eso es lo que nos dedicamos a estudiar un poco. Entonces estas redes tróficas se pueden mostrar de esta manera, quién come a quién de manera bidireccional, el canibalismo que existe en una inmensa gran parte de los depredadores, y podemos simplificarlo así, ignorar las direcciones en que ocurren estas interacciones y poner circulitos aquí para el canibalismo y darle la vuelta a esto y hablar de un superdepredador que está arriba del todo, depredadores intermedios y un consumidor primario. Entonces, esto tan sencillo os lo pongo como un ejemplo para entender la importancia de estas cosas. Si tenemos un superdepredador que se está comiendo a estas dos presas y con el cambio climático sabemos que los depredadores más grandes tienen una mayor probabilidad de desaparecer, ¿qué pasa si desaparece ¿qué harán estos dos cuando este desaparece? Pues o se depredarán más unos con otros o acabarán con los recursos. Con lo cual lo que pasa cuando desaparece es que existen lo que llamamos extinciones en cascada, porque aumenta la competencia entre estos, que la está regulando el depredador de encima. Esto es solo un ejemplo de cómo la naturaleza se autorregula de esta manera, ¿vale? Entonces, esto es uno de los problemas cuando hay mucha sobrepesca, ¿no? Si hay mucha sobrepesca, se desregula el mar, porque tendemos a coger lo grande y todo lo que hay por debajo se desregula y puede haber todo este tipo de extinciones, ¿no? Y esto es la red trófica más estudiada o mejor estudiada del mundo, es una red trófica del Mar del Norte. Aquí tendríamos cada círculo de estos, pues serían tiburones, orcas. Aquí tendríamos el fitoplancton, aquí tendríamos el zooplancton y todo lo que tenemos en medio. Entonces, imaginaros si de repente, por las acciones entrópicas, desaparece este gran nodo de aquí, ¿no? Pues pensad que puede ser un pez de importancia relevante. Si desaparece, todo esto se puede desmoronar. Entonces, por eso es tan importante estudiar estas redes, porque son sistemas complejos en que todo depende de todo.
Pero claro, nos da de comer el mar y nos da de comer el suelo, sobre todo nos da de comer el suelo, ¿no? Y es algo que he venido a hablar, pero os he explicado el ejemplo del mar para que entendieseis por lo que estaba intentando explicar. Entonces los suelos son evolutivamente anteriores a las plantas superiores, ¿no? Que estudian aquí las costras biológicas lo saben muy bien, ¿no? Teníamos cianobacterias muchísimo antes que las plantas y los suelos empezaron ya a existir antes de que existieran las plantas superiores. Son muy antiguos. Y los bichitos asociados también. Y bueno, en los suelos tenemos un montón de depredadores que son de diferentes tamaños y un montón de bichos que son detritívoros, que se comen la materia orgánica en descomposición, que son los responsables de esa descomposición. Y luego con fotos pues podemos ver que hay unos depredadores de gran tamaño, unos depredadores de menor tamaño y toda esta serie de descomponedores que son muy importantes para el reciclado de la materia orgánica. Aquí tenemos las lombrices, hablaremos de ellas un poco más después, pero toda esta red en el suelo, pues los depredadores también pueden estar controlando esta red de detritívoros y es lo que vamos a ver en un rato. Y bueno, la red trófica del suelo, pues ahora ya la ponemos con circulitos y con palitos, como antes, ¿no? Y tenemos arriba del todo, pues arañas, cimpés, carábidos, hormigas, aquí arriba, que además son caníbales, tienen estos circulitos encima, porque se comen unos a otros. Esto del canibalismo aquí fuera, en Almería, pasa todo el rato. De hecho, los desiertos y semidesiertos son ejemplos de estudio del canibalismo y de la depredación intragremial, o sea, depredación entre especies con los arácnidos, ¿no? Tenemos los ácaros y los colémbolos, que es la mesofauna, de tamaño intermedio. Tenemos la microfauna, que son los nematodos, unos gusanos importantísimos de los que os hablaré en un rato. Y luego tenemos los hongos y las bacterias abajo del todo. Y la abundancia va de menos a más. Lo más abundante es lo más pequeño. Y bueno, cuando empezamos a estudiar esto en un hayedo en Muniellos, pues hacíamos morfoespecies, porque todavía no teníamos contacto con Iñaki Balanzadegui, que es ahora técnico aquí en la Estación Experimental de Zonas Áridas, que es uno de los pocos expertos en ácaros de la península ibérica, que lo tenemos aquí en Almería. Y esto era la gran diversidad, ¿no? En un puñado de hojarasca podíamos encontrar toda esta diversidad de morfoespecies, en un solo puñado de hojarasca de un hayedo que está siempre húmedo. O sea, ahí no falta el agua nunca. No he vuelto desde entonces, esto es de hace unos 14 años o así. Hay una diversidad enorme. Si os interesa la diversidad del suelo, podéis ver esta página web de Andy Murray, Chaos of the Light, que es un juego de palabras entre caos de la luz y el caos del deleite, ¿no? Y hay unas fotos aquí impresionantes. Y es posible que venga el año que viene a dar un seminario aquí a la EZA, Andy Murray, pero quiere venir a fotografiar unos bichitos que están solo aquí. Entonces igual viene. Os aconsejo que la miréis. Y ahora vamos a empezar ya con la parte dura, ¿no? Estuve buscando la bibliografía, habéis hecho un repaso impresionante de la bibliografía sobre el declive, ¿no? Y el más importante que encontré sobre suelos es este, que es un metaanálisis, es decir, es un análisis de muchos trabajos, un análisis de trabajos hechos, ¿no? de análisis de varios trabajos. Y lo que se ve muy claro, a partir de esta línea hacia la izquierda, significa son efectos negativos, ¿no? Se ve muy claro los efectos negativos del cambio de uso de suelo, que incluye pues de un ecosistema natural empezar a hacer cambios y empezar a usar pesticidas, por ejemplo. Y lo más importante, esto es la abundancia, es que la riqueza de especies también baja, pero baja solo para los detritívoros y la mesofauna, es decir, son malas noticias para la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Porque si baja la diversidad también bajan las posibilidades de que se descompongan todos los diferentes componentes de las plantas. Y bueno, el declive, hay muchas razones de este declive, yo no voy a entrar en eso, se ha hablado ya en otras charlas, pero sí voy a hablar de lo que hacemos nosotros para poder estudiar qué es lo que causa estas cosas. Esto, bueno, buscando bibliografía sobre declive de la entomofauna, me encontré este título de artículo o de capítulo de libro dentro de este libro con este título, La ironía está servida. Las lombrices son muy importantes, como os iba diciendo. Es una parte de la macrofauna, una macrofauna que no son depredadores. Y de esto sabéis mucho más que yo, porque aquí hay personas que usáis el compostaje y de manera práctica lo conocéis muy bien, ¿no? Pero se llama ingenieras del ecosistema porque son las que airean el suelo, hacen túneles mientras están comiéndose hojarasca y suelo, y lo que hacen es
en definitiva, triturar esa materia orgánica, extraer cosas y cambiar los nutrientes del sitio, con lo cual genera muchísima diversidad de hongos y de bacterias, que a su vez hace que haya muchísimos bichos por encima de ellas, bichos de los que vamos a hablar después, ¿vale? Y lo que es importante para estos bichos es la disponibilidad hídrica. Entonces, lo que vemos aquí es que en el sureste, aunque no se ve mucho, se ve súper pixelado, esto es un atlas, un trabajo a nivel mundial, se ve que hay muchísimos menos especies de lombrices, y aquí las lombrices, como también alguien que estudiaba aquí los tejones, ¿no? Sabe que aquí lombrices comen pocas, porque hay muy pocas. Y lo más importante para las lombrices pues es la precipitación, tanto para la riqueza de especies como la abundancia. Y esto, estamos en el semiárido, es lo más importante para entender mucho de lo que pasa aquí. Hay pocas lombrices, pero hay otros organismos que no son lombrices que pueden ser importantes, ¿no? Y otros gusanos muy importantes en el suelo son los nematodos. Los nematodos están denostados. Gracias a colaboración con Sara Sánchez de Linía, hemos empezado a trabajar con estos animales y son súper interesantes. Y aquí pues vemos también, ¿no?, la distribución de la abundancia de los nematodos en el mundo, y vemos que en la península ibérica pues está en oscuro, ¿no? Hay una densidad pequeña, pero fijaos de qué densidad estamos hablando. Hay sitios en que hay 19.000 nematodos en 100 gramos de suelo. Eso equivale a 1 millón de nematodos por metro cuadrado. O sea, hay sitios donde en un metro cuadrado hay 1 millón de animalitos de estos que están haciendo sus funciones. Y sus funciones no son pocas, porque solo los nematodos pueden tener su propia red trófica, en que se alimentan de las raíces, se alimentan de hongos y bacterias, incluso depredan unos nematodos a otros. O sea que hay una gran abundancia, son los que sostienen la mayoría de las redes tróficas del suelo. Esto ya se conocía, obviamente, pero muchas veces cuando ves dibujos de la red trófica, este es un dibujo bastante antiguo. Al principio, cuando buscaba en internet, cuando empezaba a hablar de redes tróficas, dibujos de redes tróficas, siempre salían mamíferos, aves, etcétera, ¿no? Y siempre salía esta. Y es curioso que al final he aprendido que esto es de un libro de nematodos, esta red trófica, o sea, que es de un libro especializado en nematodos. Bueno. Una cosa que hacen los nematodos es la anhidrobiosis. Esto es un trabajo que estamos haciendo con Sara Sánchez, que es la resistencia a la sequía. Aquí en el sureste, pues es muy obvio que si los animales ahora mismo está todo seco, ¿qué está haciendo la fauna del suelo? Todavía no lo sabemos bien, pero una de las estrategias que tiene es entrar en anhidrobiosis. Los más famosos de la anhidrobiosis, que todo el mundo conoce, son los tardígrados, pero los nematodos también hacen esto y son muchísimo más abundantes que los tardígrados. De hecho, los tardígrados son depredadores de los nematodos. Y hacen esto, ¿no? Y hay una gran variabilidad en cuánto tardan en despertarse. Y eso es interesante porque si uno se despierta antes, otros después, la red trófica se va a conformar de tal manera que va a tener unos efectos u otros en el ecosistema, ¿no? Con la descomposición de la hojarasca, etc. Y esto es otro trabajo sobre el tema de la sequía y cómo hay adaptaciones a la sequía que pueden un poco mitigar estos efectos importantes del cambio climático. Esto es, en 2017, por casualidad, hicimos un experimento en Suecia, en Alemania, y nosotros aquí en Sierra de María, en Trigales, en que poníamos tejados para prevenir la caída del agua y veíamos cómo eso afectaba a todos los procesos del suelo y a la diversidad del suelo. Y esto que veis aquí es la actividad, en horizontal, es la actividad de la fauna. Con unas cosas que ponemos en el suelo y podemos mirar la actividad de la fauna. De izquierda a derecha es la profundidad a la que existe esa actividad, y esta es la actividad que había aquí en el sureste durante ese experimento. Ese año hubo una sequía excepcional en Europa, y fijaos que esto es lo que pasaba en España y esto es lo que pasaba en Alemania o Suecia. Y esto es el contenido hídrico del suelo. Veis que en España el contenido hídrico era el mínimo y la actividad era la máxima. Esto lo que sugiere es que hay adaptaciones de nuestra fauna a la sequía. Y que eso, bueno, pueden ser buenas noticias, pero tampoco son buenas noticias, porque esto tiene un límite. Obviamente, eso, cuando llevas 2 años de sequía, pues ese estado de anhidrobiosis en los nematodos, que en otros organismos se conoce muy poco, o sea, esto no son solo nematodos, los que hacen esto, son varios organismos los que hacen esta actividad. No sé si lo habéis entendido, si no, luego lo hablamos. Y seguimos con los depredadores. ¿Por qué? Porque lo que nos gusta hacer es manipular los depredadores para entender el sistema del suelo. Manipular significa, son artrópodos que cambian sus densidades en experimentos en campo, se pueden hacer en pequeños mesocosmos y puedes ver los efectos. ¿Pero por qué? Porque es súper importante
este es el artículo de cabecera con el que trabajamos, ¿no? Que se vio en este año que donde habían desaparecido los grandes carnívoros, tanto en ecosistemas marinos como terrestres, cambiaban totalmente los procesos ecosistémicos. Entonces es una cuestión que lo que os decía de los depredadores, que esa visión estética va muchísimo más allá, ¿no? Si desaparecen es muy importante lo que puede pasar. Y bueno, nos gusta manipular los depredadores porque como Miwi nos gusta ver a los bichos, ¿vale? Por eso decimos que nos gusta manipularlos para verlos. Y esto es lo que hicimos en Asturias, y esta degradación trófica, ¿no? Que cuando no están los depredadores, todos los procesos del ecosistema empeoran. Al manipular los depredadores en hayedos secos y húmedos, estamos manipulando en un hayedo los depredadores que están aquí arriba, estos que se comen unos entre otros y que son de gran tamaño. Al hacer esa manipulación, lo que vimos es que los detritívoros bajaban de manera importante, ¿vale? Todos los detritívoros y los microvívoros, los que comen hongos y los que comen directamente la hojarasca, bajaron de manera importante. Y eso afectó a la tasa de descomposición. ¿Qué significa? Que si no hay depredadores en estos ecosistemas, depredadores pequeñitos pero de gran tamaño comparativamente, sobre todo en bosques secos y en bosques húmedos, lo que vemos es que esto fue fuerte, pero solo en bosques secos. Es decir, que hay una interacción entre los depredadores de gran tamaño pueden desaparecer de manera fácil, más fácil en bosques secos, y sabemos que además que esos bosques secos son una indicación de que están más cercanos a desaparecer por el cambio climático, porque ya llueve menos en un hayedo, pues está más cerca de desaparecer. Desaparecen los hayedos, desaparecen los depredadores y con la sequía desaparece la tasa de descomposición, que es muy importante para los hayedos. Entonces es todo un feedback, ¿no? Y bueno, estamos haciendo un experimento que solo voy a hablar de que lo estamos haciendo ahora mismo. Bueno, ya hemos acabado tenemos todos los datos en el laboratorio y ahora mismo hay una técnico de laboratorio que está aquí ahora mismo, que es Pilar Fontetaja, que está trabajando con estos datos y nos falta todavía poner unas cuantas más horas, pero ya hemos acabado el experimento. Lo que hacíamos era manipular las densidades de los depredadores aquí dentro para ver el efecto tanto dentro del palmito como en sitios donde no había palmito y también en la matriz de alrededor. Y aquí lo que estamos viendo es cuál es el efecto de quitar la lluvia sobre esto. ¿Qué pasa? Que al principio llovió y al final del experimento pues no hemos eliminado lluvia porque es que no ha llovido. Entonces es irónico porque ya vamos tarde, porque ya el propio cambio climático nos está dando encima, ¿no? Entonces ya veremos qué es lo que obtenemos, pero va más rápido que nosotros. Y bueno, esta es la grandísima diversidad de bichos, ¿no? Incluso hemos descrito la segunda especie de solífugo de la península ibérica, ¿no? Que solo había una descrita hace 200 años, pero esta es la grandísima diversidad de bichos que encontramos. Es solo una pequeña imagen porque hay cientos de especies, literalmente depredadores. Y bueno, una de las cosas que también estamos haciendo es simulaciones por ordenador. No tengo mucho tiempo de explicar esto requeriría una charla solo, pero son simulaciones de ecosistemas virtuales hiperrealistas en el ordenador. Con todos los datos que conocemos de los animales, con la bibliografía y con los datos nuestros, pues en el ordenador se dice son individuos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, dejan descendientes cuyas acciones dependen de la genética transmitida por madres y padres. Lo hacen utilizando los datos y lo hacemos de historia natural conocidos de las diferentes especies. Y los ecosistemas virtuales podemos cambiar la temperatura y la humedad y estos animales virtuales responden. Y esto sirve para poder entender un poco mejor lo que está pasando en estos sistemas. Llevamos 14 años con esto, esperamos poderlo publicar este año, pero desde 2014 que publicamos la primera cosa, pues hemos saltado al control biológico, estamos colaborando también con grupos de investigación de aquí para estudiar esto y a otras redes tróficas de diferente calibre, y nos hemos ido desde los nemátodos hasta los dinosaurios, ¿no? Todo esto está ahora en vías de ser trabajado, pero es solo por explicarlo. Y bueno, esta visión de red trófica tan vertical, ¿no?
Aquí lo que tenemos son hongos y bacterias, ¿no?, que se están comiendo la hojarasca. Esta visión tan vertical ahora la estamos cambiando en una red de investigación de suelos que tenemos en España, que se llama SoilNet, y estamos construyendo un modelo nuevo de cómo funcionan las redes tróficas de los suelos y de los ecosistemas terrestres, que se puede extrapolar a otros sistemas también. Y este modelo conceptualmente es fácil de entender, porque tenemos la red trófica vertical, grande come a chico, ¿no?, esta red trófica que ahora llamamos red de consumo, y ahora hablamos de la red de descarte. ¿Qué es la red de descarte? Pues todos los animales que están aquí y todas las plantas que están aquí están siempre soltando algo en el ambiente. Pues por eso a este artículo le estamos llamando cariñosamente el artículo de las caquitas, ¿no?, porque los excrementos de esta araña caen aquí, toda la materia orgánica se mezcla aquí y luego hay una factoría de compostaje natural, que es toda la mesofauna, toda la fauna que hay, toda la microbiota que está descomponiendo esto, interaccionando con una mezcla de todas estas cosas y una mezcla de biota. ¿Qué hace esto? Que se genere más biota y que se genere un efecto de abajo arriba para mantener más biota. ¿Entendéis? Es un mecanismo de retroalimentación que, si bien antes estaba pensando solo que podía pasar en los pájaros, en los árboles, ahora es importante esto, y no os lo digo en broma. Es decir, hubo Miguel Prado, que se volvió a México, hizo la tesis con Paco Pugnaire conmigo. Vimos que los excrementos de las arañas en combinación con las plantas, con la hojarasca de las plantas, hacía que se descomponiese muchísimo más rápido, porque el excremento le añade nitrógeno a la hoja y se descompone muchísimo más rápido. ¿Qué hace eso? Que a su vez haya nutrientes para alguna biota que de otra manera no estaría ahí. Y estamos viendo ahora la biota esa si es diferente o no. Entonces, este mecanismo de retroalimentación en que la araña está excretando aquí, hace que al final le esté dando de comer a sus propias presas. ¿Lo veis? O sea que es una visión muy diferente que una red trófica sencilla. Bueno, y entonces es la frase que se usa, ¿no?, en la biodiversidad genera biodiversidad. Y es esto lo que estaba explicando este modelo. Hay un modelo matemático que estamos acabando, pero la idea creo que se capta bien. Y bueno, uno de los primeros ecólogos seguros de suelos, de fauna de suelos, fue Darwin, que publicó un libro entero, que confieso que no he leído, pero debería leer, sobre sus observaciones sobre cómo el compostaje de las lombrices, en el año 1881. Y claro, igual Darwin ya estaba pensando también en las caquitas, ¿no? Podría ser. Y la evidencia es que si le damos la vuelta a esta figurita, ¿sabéis qué es esto? Pues eso. Las caquitas son muy importantes y tenemos tendencia a pensar que son feas, y en realidad tienen tanta importancia como el consumo. Consumo y descarte es tan importante en la naturaleza como las dos cosas son importantes. Bueno, y para acabar, pues el declive sabemos que se debe al cambio climático y a los usos de suelo, en la fauna del suelo sobre todo. En los ecosistemas semiáridos tenemos adaptaciones a la sequía, pero eso no va a ser suficiente para superar las grandes sequías y sobre todo las largas sequías. Y los depredadores del suelo son clave y son los más vulnerables y más relevantes en los hayedos secos. Y los descartes son tan o más importantes que los consumos para la biodiversidad y la retroalimentación en los ecosistemas. Y eso tiene que ver con el cambio climático, porque cada interacción biótica se acelera también con la temperatura o se acelera con el agua en el suelo. Si no hay agua, si no hay temperatura, no hay interacciones bióticas. Entonces todo esto se retroalimenta y tiene que ver con el cambio climático también y con el mantenimiento de la diversidad en general. O sea, igual podemos entender esto bien, pero lo importante es lo otro. Aunque entendamos muy bien, si no cambiamos, no va a cambiar nada. Bueno, y agradecer a las fuentes de financiación y siempre digo que la última diapo de los agradecimientos es la que más me estresa, porque siempre tengo miedo de dejarme a alguien. Entonces al final he puesto un infinito porque es un número alto pero finito de personas a las que les agradezco infinitamente su trabajo. Muchas gracias.